Desposeídos por sus hijos, encontraron un tesoro oculto en un tráiler abandonado y todo cambió. Juan y María miraban con ojos cansados el horizonte desde el pequeño cuarto del asilo. Las paredes blancas y la cama a dos plazas no eran su hogar era aquel rincón en la finca que habían labrado con tanto esfuerzo. El despojo no solo les había arrancado su casa, sino también su identidad, el sentido de pertenencia que habían cultivado durante años. La risa de sus hijos, sus pequeñas travesuras en el campo, todo parecía un eco distante. La soledad comenzaba a ahogar sus esperanzas y una angustiante incertidumbre se hacía palpable en sus corazones. ¿Qué les había pasado? ¿Dónde habían quedado la promesa y el sacrificio por el que habían trabajado tanto? Despertaron un día, en el silencio ensordecedor de la soledad, y una pequeña chispa de nostalgia iluminó sus rostros cansados. Regresemos, sugirió María, sintiendo aquella conexión ancestral que nunca se había apagado del todo. Tomaron la decisión de volver a su finca, aunque solo fuera por unos momentos. Un impulso irracional, quizás una última flecha de esperanza, les llevó a buscar entre los restos del hogar que una vez construyeron. Al principio, el aire denso y húmedo les trajo recuerdos de risas, pero pronto se convirtió en un caldo de melancolía. Exploraron cada rincón, cada parcela que conocían de memoria y, de repente, su mirada se detuvo en un viejo tráiler cubierto de maleza. Algo en esa máquina desgastada suscitó en ellos un deseo cautivador. Mientras limpiaban, un destello de color oculto entre la oscuridad del abandono empezó a brillar. Los dedos de Juan, temblorosos pero firmes, abrieron el baúl que encontraron en su interior. La sorpresa y la tristeza se fundieron en su pecho. Antiguas artesanías, hechos a mano que habían sido utilizados por sus ancestros, contaban historias de sacrificio y amor. De repente, el dolor de su presente se trocó en una electrizante oportunidad de redescubrimiento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La vida empezó a vibrar nuevamente en ellos. Con cada artesanía que restauraban, dejaban caer un pedazo de la carga emocional que les había dostado el desinterés de sus hijos. Sin embargo, la preocupación por la indiferencia de su familia comenzó a consumir su mente. ¿Qué pensarían ellos al ver su transformación? ¿Reaccionarían con asombro o con reproche? La angustia se entrelazaba con una determinación creciente. La chispa de vida que se encendía entre ellos también alimentaba la ansiedad, pues sabían que debían enfrentar el dolor de la traición a manos de sus propios hijos. Gritaban en silencio preguntas sin respuestas, moviéndose entre el orgullo de sus logros y el profundo temor de ser una carga. Ya no eran solo el Juan y María que habían sido despojados, sino dos ancianos luchando por recuperar algo que creían perdido. Mientras la lluvia comenzaba a caer, presionando sus sentimientos y emociones, un nuevo dilema surgía. ¿Podrían sus hijos, al regresar, entender el valor de lo que habían dejado atrás? La duda se cernía sobre ellos, pesando como una sombra ominosa, mientras el eco del pasado clamaba a gritos en sus corazones. ¿Sería el amor suficiente para sanar las heridas que habían dejado las decisiones del pasado? La noche se espesaba, al igual que su incertidumbre, atrapando su destino en un frágil hilo. Mientras Juan y María se sumergían en la restauración de aquellas artesanías, la chispa de la esperanza que había vuelto a encender sus vidas también les mostró un camino inesperado. Con cada artefacto que limpiaban, un torrente de recuerdos se desencadenaba, llevándolos de regreso a momentos felices y de sufrimiento compartido. A través del trabajo manual, Juan empezó a percibir algo en sí mismo que había estado adormecido, una habilidad para crear, una aptitud heredada de su padre. Con cada pieza que restauraba, cultivaba no solo su destreza, sino también un nuevo sentido de propósito. En su interior, María se sintió transformada. La rabia y el dolor por la traición de sus hijos comenzaron a transformarse en una resolución.
La justicia que anhelaban no llegaría de su familia, sino de su capacidad para brillar nuevamente. Se manifestó en forma de planes: Juan, deberíamos mostrar esto al mundo. Esto es parte de nosotros, de nuestra historia. Sus ojos brillaban con una intensidad renovada mientras hablaba. El miedo a lo desconocido ahora se entrelazaba con la emoción de un futuro que, a su pesar, comenzaba a parecer posible. Sin embargo, su crecimiento personal no estaba exento de conflictos internos. Cuando la tarde se desvanecía en un crepúsculo tenue, Juan se sentó en una roca, mirando hacia la finca que alguna vez había sido un hervidero de vida. ¿Qué pasará si regresan, María? ¿Crees que verán esto con buenos ojos? Nos han olvidado. La sombra de la decepción envolvía su voz. Pero María, con una confianza que sorprendía, le recordó que su felicidad no dependía de la aceptación de sus hijos. Hemos creado algo valioso, Juan. Esta es nuestra herencia, y no tiene que ser validada por nadie más. Esa noche, Juan se despertó sobresaltado por un sueño inquietante. En él, sus hijos, convertidos en rostros difusos, se acercaban a ellos con una mezcla de desdén y compasión. El temor los sacudió. ¿Iban a condenarlos nuevamente por su búsqueda de significado? El contraste entre su desafío personal y las emociones ambivalentes que los envolvían aumentaba la presión interna. La lucha no solo era con su pasado, sino también con el futuro incierto. Decidieron organizar una pequeña exposición en la finca, en donde invitarían a los vecinos y, quizás, a sus hijos. Quería que este acto de creación se convirtiera en un puente, un intento de sanar, aunque su corazón latía con incertidumbre. La noche antes del evento, María trabajaba en un par de piezas finales. Su dedicación era más que una simple labor artesanal, era un grito de identidad recuperada. Sin embargo, a medida que los días se acercaban, una sombra se cernía sobre ellos. Los recuerdos de las palabras hirientes de sus hijos resonaban en su mente. ¿Y si su esfuerzo se convertía en desdén? ¿Qué pasaría si todo esto se convertía en una despedida amarga, en lugar de un nuevo comienzo? La tensión escalaba, creando un vacío entre lo que alguna vez fueron y lo que aspiraban a ser. La mañana del evento llegó con una atmósfera cargada de electricidad. Juan y María se miraron, cada uno sintiendo el peso de sus dudas. Sin embargo, antes de que abrieran las puertas, Juan reflexionó en voz alta: tal vez, lo que realmente necesitamos no es su aprobación, sino redescubrirnos a nosotros mismos. María asintió, dándose cuenta que esta exhibición se había convertido, más que en una muestra, en una afirmación de su tenacidad. Sin embargo, cuando el primer visitante se asomó, no era un vecino cualquiera, sino uno de sus hijos. Con el corazón en la garganta, Juan se preguntó: ¿sería un gesto de reconciliación o de confrontación? El momento de la verdad había llegado, y con él, la posibilidad de duelo o de esperanza, de cierre o de renacimiento. La mirada de Juan se fijó en el rostro de su hijo, buscando respuestas en su expresión. El tiempo pareció detenerse mientras la multitud de vecinos se apretujaba detrás, sus murmullos se transformaban en ecos distantes. Era como si hubiera dos mundos en ese instante: el frágil resquicio de una relación familiar y el firme impulso de una nueva identidad construida por él y María. Con el nudo en la garganta, su hijo hizo un gesto de saludo, pero no avanzó. Esa pausa súbita lo desarmó. La presión de la expectativa se desbordaba dentro de Juan. El propio sol brillaba intensamente, resaltando no solo su figura, sino la experiencia profunda que había vivido. Era un caldera de emociones, un intercambio que iba más allá de las palabras. María notó el cambio en la energía. Se acercó a Juan, con esa chispa de valentía que había descubierto en sí misma. Hemos estado esperando este momento, hijo. Pero no como nos enseñaron a hacerlo, lo hacemos ahora por nosotros mismos. Su voz, firme como acero, resonó en el aire. Cada declaración era un paso hacia la autenticidad, una grúa emocional que levantaba el peso del sufrimiento. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había imaginado que este encuentro tendría el potencial de evolucionar de tal forma. Podía ver cómo su hijo atraviesa sus propias barreras invisibles, atrapado entre la lealtad a su madre, que había sufrido, y su deseo por una reconciliación.
¿Podían realmente entender lo que significaba para ellos este camino? María, con su empatía renovada, comenzó a relatar la historia detrás de cada pieza restaurada, de cómo aquellos artículos eran más que objetos, eran vínculos de su legado. Ella hablaba con pasión, sus ojos chispeantes, y Juan, aunque temeroso, sintió cómo la certeza comenzaba a tomar forma dentro de él. Las palabras se convertían en un puente que unía su pasado con su futuro. Pero, en la mente de Juan, un nuevo temor se encendía. ¿Acaso su esfuerzo sería solo una ilusión efímera? Aunque la emoción del momento lo invadía, había un tira y afloja de emociones que lo mantenía en guardia. Sin embargo, a esa siempre latente inseguridad se le sumó un destello de claridad. Su valor no dependía de la validación externa, sino de la experiencia amplificada que había acumulado. Esa noche, cuando la exhibición se desvaneció en un murmullo de despedidas, Juan sintió un renovado sentido de dirección. La interacción con su hijo había sido un puzzle de sentimientos. Podía ser, finalmente, que esta búsqueda personal de creación le había permitido redescubrir no solo su fortaleza, sino el camino del perdón hacia su familia. Con cada desvanecer de la luz, Juan se dio cuenta de que su propósito iba más allá de la restauración de objetos, era restaurar su propio ser, y, quizás, abrir una puerta hacia una posible reconciliación. La noche dio paso a la reflexión, y mientras las estrellas se adueñaban del cielo, una decisión firme comenzó a tomar forma en su mente. Pero antes de poder articularlo, la súbita llegada de un desconocido en la puerta del taller interrumpió su momento de introspección. Con una caja en las manos y una expresión inusual en el rostro, el hombre miró a Juan y María, revelando un secreto que cambiaría todo una vez más. El eco de una historia no contada, un hilo que podría desatar tanto el potencial de creación como la sombra de su pasado. La inquietante realidad de lo que estaba por venir hizo palpitar el corazón de Juan con un sentido de anticipación y miedo al mismo tiempo. ¿Qué revelaciones traería aquel visitante inesperado? La puerta se abrió con un chirrido que resonó por el taller, interrumpiendo el susurro de las estrellas. Juan, aún bajo el peso de la revelación que había comenzado a construir en su interior, sintió como su corazón latía con fuerza ante la llegada del extraño. El hombre, de rostro áspero y mirada penetrante, sostenía la caja como si fuera un relicario. En segundos, el ambiente cambió de una promesa de reconciliación a una atmósfera cargada de incertidumbre. «Necesito hablar con ustedes sobre su padre», dijo el desconocido con voz grave, dejando caer sus palabras como si fueran piedras en un río silencioso. La revelación alteró la calma que Juan había comenzado a sentir. Su mente, inundada de miedo y expectativa, se debatía entre la curiosidad y la desconfianza. «Mi padre», murmuró Juan, sintiendo como un viejo fantasma se asomaba en su memoria. La figura de su progenitor había sido un pilar que había caído con su propia historia de dolor y decepción. Pero aquel hombre no parecía un mensajero del pasado, sino un portador de una verdad escondida. Con un movimiento lento, el extraño levantó la tapa de la caja, revelando una serie de objetos desgastados por el tiempo, fotografías, cartas descoloridas, pequeñas herramientas. Cada pieza parecía vibrar con la vida de historias no contadas, una herencia olvidada que ahora cercenaba las fronteras entre el pasado y el presente. «Su padre me pidió que esto les entregara antes de que fuera demasiado tarde», continuó el hombre, su mirada fija en Juan. Mientras miraba esos objetos, una oleada de determinación empezó a crecer en su pecho. De repente, no solo era la búsqueda de la reconciliación con su hijo lo que le llamaba, sino el deseo urgente de entender la verdad de su propia historia y la de su padre. Atraído por la intriga, Juan se dio el paso decisivo. Se inclinó hacia la caja, revolviendo las cartas con dedos temblorosos. Sin embargo, una voz interna empezó a cuestionar. ¿Cuánto de lo que estaba por descubrir lo ayudaría realmente a sanar? ¿O sería simplemente otro recuerdo que reforzaría el peso del desasosiego anterior? María, atrapada por esa misma curiosidad, también se acercó, tocando suavemente la mano de Juan. «Tal vez esto sea justo lo que necesitamos para dar el siguiente paso», dijo, su voz cargada de esperanzas renovadas. Esa afirmación despertó algo profundo en él, la posibilidad de usar estos relatos del pasado no como una carga, sino como un trampolín hacia una nueva identidad. Mientras exploraban la caja,
cada descubrimiento se convertía en un hilo que entrelazaba sus vidas con la de su padre, la máquina de escribir que había pertenecido a su madre, una carta con una declaración de amor a un hogar que había sido perdido, fotografías que revelaban una vida de anhelos y luchas. Aquellos objetos resonaban con una verdad visceral, y Juan comprendió que el único modo de avanzar era enfrentar lo que había estado oculto tanto por el tiempo como por su propio miedo. El contacto con esos fragmentos del pasado encendió una chispa en su interior. Su mano, entrelazada con la de María, sentía la conexión profunda que había estado buscando durante tanto tiempo. Pero el desconocido, que había permanecido en silencio, volvió a interrumpir sus pensamientos. Lo que han hallado es solo un pedazo del rompecabezas. Hay más, y el siguiente paso depende de ustedes. La advertencia resonó en la mente de Juan como un eco. Lo que estaba por venir no solo involucraba un legajo de su familia, sino la oportunidad de cuestionar lo que había construido en su vida. A medida que el misterioso hombre hablaba del legado, la creciente urgencia de confrontar su pasado, su familia y su propia identidad se convirtió en un grito interno. El regreso al taller al día siguiente sería crucial, pero también arriesgado. Juan sentía que estaba al borde de un camino incierto, un camino que, de ser elegido, podría cambiar no solo su vida, sino también la de su hijo. La curiosidad lo impulsaba, pero el miedo a descubrir verdades incómodas lo mantenía apresado. ¿Qué más podría ocultar el legado de su familia? Esa pregunta lo acosaba mientras la noche caía nuevamente y las estrellas iluminaban el camino hacia la verdad. El viaje apenas comenzaba, y el eco de lo no resuelto resonaba en su mente. ¿Se atrevería a desenterrar lo que había estado sepultado por tanto tiempo? El día amaneció lleno de un silencio tenso, como si el mundo mismo contuviera el aliento, esperando que Juan hiciera su movimiento. Se encontró sentado frente al taller, la caja todavía presente en su mente, una barricada entre lo que había sido y lo que podría ser. El calor del sol empezaba a colarse entre la niebla, pero él sabía que el verdadero calor debía salir de su interior. María se unió a él, su rostro reflejando confianza mientras sonreía. Hoy podría ser el día que nos cambie la vida, pronunció con una determinación que él envidiaba. La audacia de su pareja le dio el empujón que necesitaba, pero el miedo seguía aferrándose a su pecho. ¿Qué más descubrirían? Con cada paso hacia el taller, el peso del legado familiar parecía intensificarse. La conexión con su padre, hasta ese momento enturbiada por el rencor, ahora lo impulsaba hacia adelante. Al abrir la puerta, el aroma de madera y metal lo envolvió como un abrazo familiar. La caja permanecía allí, sus secretos esperando a ser develados. Juan se acercó, sus manos temblando levemente mientras tocaba la superficie desgastada. María se puso a su lado, unida en este viaje de descubrimiento. Él sabía que, aunque la curiosidad lo llevaba, también había un potencial de confrontación que no podía ignorar. Pasaron los primeros minutos averiguando cada objeto, cada carta, cada fotografía. Juan se sintió como un arqueólogo descubriendo una civilización olvidada. Sin embargo, no podía escapar de la sensación de que cada hallazgo lo confrontaba con una versión de sí mismo que había estado huyendo. Con cada sinopsis de los relatos escondidos, el pasado de su padre se entrelazaba con los patrones que Juan había adoptado en su propia vida, temores, aspiraciones y decisiones que lo habían llevado a un punto de quiebre. Una carta capturó su atención. Con manos temblorosas, la desdobló y leyó lo que su padre había escrito en un periodo de vulnerabilidad. Las palabras eran un reflejo de las luchas que Juan había sentido y nunca compartido. Esa conexión le dio un nuevo propósito, en lugar de evadirse, se dio cuenta de que tenía que enfrentar no solo la historia familiar, sino su propia narrativa. La vida era, al fin de cuentas, un espejo. Esto es solo el principio, afirmó María, su voz llena de aliento. Esa fue la chispa que encendió el fuego interno de Juan. El deseo de no solo descubrir, sino también transformar su historia. Era tiempo de despojarse de lo que había sido una carga. Quería que sus decisiones fueran impulsadas por su deseo de conexión, no por el miedo a lo desconocido. Sin embargo, el extraño apareció de nuevo en su mente, con su advertencia reverberando en el aire: lo que han hallado es solo un pedazo del rompecabezas. ¿Qué más había en el legado de su padre que estaba listo para desvelar?
Esa pregunta pendía en el aire, inminente y exigente. Pero había algo más. Las voces de su hijo resonaron en su mente, recordándole que no solo se trataba de él. Tenía la oportunidad de cambiar la narrativa no solo para sí mismo, sino para otro ser que estaba creciendo en sus propias dudas e inseguridades. Si había algo que Juan había aprendido, era que la verdad fortalecía los lazos. Con cada revelación, las piezas comenzaban a encajar. Finalmente, mientras habían estado atrapados en momentos de descubrimiento, un día de reconocimiento aguardaba en el horizonte. De repente, aspiró profundamente y cerró los ojos. La fuerza que había acumulado en su interior se dirigía hacia un destino definido, aquel que podía ofrecer un nuevo legado, uno construido sobre la comprensión en lugar del dolor. Mientras su mente se sincronizaba con este nuevo propósito, el eco del desconocido resonó, agitando la necesidad de tomar decisiones valientes. Con un renovado sentido de urgencia, Juan supo que el siguiente paso debía ser audaz. No darse por satisfecho con lo que había encontrado, sino ir más allá. Es momento de sacar toda la verdad a la luz, se murmuró a sí mismo, consciente de que el viaje para restaurar su patrimonio emocional apenas comenzaba. La revelación de su legado no se limitaba a su padre, sino que también era un refugio para su futuro. ¿Cuánto más estaba oculto, y qué tendría que sacrificar para descubrirlo? La tensión crecía, estaba claro que el viaje no solo cambiaría su vida, sino también la de su hijo. Y mientras comenzaba a idear su próximo movimiento, la verdadera batalla por su identidad y su legado se vislumbraba a la vista, prometiendo desafíos que pondrían a prueba su esencia. ¿Estaría dispuesto a enfrentarlos? La primera decisión que Juan debía tomar era relacionada con el contenido de la caja. Con el anhelo ardiente de descubrir más, se sintió abrumado por la posibilidad de encontrarse con alguna verdad que pudiera cambiarlo todo. Se dirigió a María, sus ojos reflejando la incertidumbre que carcomía su interior. ¿Qué haremos con esto? ¿Deberíamos mostrarlo a los demás?, preguntó, sabiendo que la respuesta podría llevar consigo una cadena de consecuencias. María, apoyada en el marco de la puerta del taller, parecía contemplativa. Tal vez deberíamos esperar. Aún no sabemos todo, respondió. Esa respuesta resonó dentro de Juan, estimulando su inquietud. Volver a abrir la caja significaba confrontar no solo los secretos de su padre, sino también la fragilidad de su propia vida. ¿Qué debía hacer? A medida que pasaban las horas, cada objeto que desenredaban cobraba un matiz diferente. En cada carta, cada herramienta de trabajo de su padre, Juan encontraba ecos de una vida que anhelaba compartir y, sin embargo, había mantenido oculta. La conexión que sentía con su padre, tan distante en otros tiempos, ahora lo abrumaba de emociones contradictorias. Se preguntaba si su propio miedo a no estar a la altura había influido en las decisiones que había tomado con su hijo. En un momento de introspección, se vio en el espejo de la caja, enfrentando su miedo más profundo, el temor a fracasar como padre. Un ciclo que parecía interconectarse con su propio padre, cuyas esperanzas y temores frente a Juan nunca se revelaron. No quiero repetir la historia, pensó para sí mismo, con una claridad renovada. Este viaje no solo trataba de descubrir el pasado, sino de reescribir el futuro. Con cada revelación, su determinación crecía. Comenzó a escribir un plan mental de cómo abordar no solo los recuerdos escondidos, sino también la necesidad de comunicarse con su hijo. Necesitaba que supiera que estaba dispuesto a despojarse del manto de silencio que había llevado por tantos años. Había en sus palabras una sombra de duda que lo llenaba de incertidumbre, pero Juan se aglutinaba en la fuerza que lo acompañaba. Aprovechando la claridad momentánea, Juan tomó la decisión de llevar las cartas a su hijo. La idea de abrirse, de compartir esas luchas escritas por su propio padre y las que él había cargado, lo aterraba y al mismo tiempo lo emocionaba. Aquella vulnerabilidad podría convertirse en un puente materno hacia una conexión más profunda. No puedo darles lo que no tuve, se dijo, mientras planeaba cómo abordar la conversación. Mientras pensaba en las palabras y en el miedo que invadía su alma, comenzó a sentir que no estaba solo en este camino. María, con su firmeza, había estado a su lado en cada paso, y ahora, más que nunca, Juan necesitaba esa unión para enfrentar lo que vendría.
La noche ya había caído y los ecos del día permanecían en el aire. Decidió que al día siguiente, en el desayuno, revelaría su plan a su hijo. Miró hacia la caja una vez más y sintió la presión del legado que aún no había terminado de explorar. Parecía que cada objeto dentro de ella lo incentivaba, a gritos silenciosos, pidiéndole que no se detuviera ahora. Al bajar la mirada, divisó un pequeño estrado, oculto detrás de una caja de herramientas. Su corazón se aceleró y, con manos temblorosas, lo levantó. Era un diario, desgastado pero palpablemente cargado de historias no descubiertas. La tinta, un poco desvanecida, ofrecía un susurro del pasado, y el título que brillaba levemente le provocó escalofríos. Verdades ocultas. Era el momento, el hallazgo prometía abrir un camino inexplorado. Mientras la incertidumbre danzaba con el deseo de verdad, Juan entendió que el tiempo de enfrentarse a sus miedos había llegado. ¿Qué misterios encerraría ese diario? Cada latido en su pecho le recordaba que su historia tenía que ser contada, no solo para él, sino para el futuro que con tanto anhelo quería construir. La próxima revelación significaba una confrontación última, un riesgo que podía cambiar el rumbo de su vida. ¿Estaría preparado para ese nuevo viaje? El amanecer iluminaba el taller con una luz tenue que acariciaba el polvo suspendido en el aire. Juan se despertó con un nudo en el estómago, consciente de que el día que había imaginado hacía tiempo por fin había llegado. Tras una noche de insomnio lleno de pensamientos contradictorios, se levantó decidido. Se sentía como un guerrero que se prepara para una batalla personal, dispuesto a enfrentar las verdades que yacían en el diario, rodeado de una mezcla de expectativa y temor. Mientras desayunaban, Juan buscaba el momento adecuado para hablar con su hijo. La conversación que había ensayado en su mente parecía incompleta. ¿Y si no logra entenderme? Se preguntaba. ¿Qué pasa si se siente decepcionado por mis errores? Su espíritu se atormentaba, arrastrado por antiguos fantasmas que parecían tomar vida. Su hijo, Marco, era el centro de su mundo, y esa conexión que anhelaba explorar parecía estar en juego. Papá, ¿qué te pasa? La voz de Marco lo sacó de su introspección. La preocupación que se dibujaba en su rostro le dio valor, aunque el miedo seguía latiendo en su pecho. Hoy quiero hablarte de algo importante, respondió Juan, manteniendo la mirada fija en su taza de café. Con un gesto decidido, se dirigió hacia el taller, donde la caja lo siguió con la familiaridad de un viejo amigo, pero al mismo tiempo como un recordatorio de los secretos que había guardado. Al abrir la caja, el diario reveló un aspecto más complejo de lo que había anticipado. Aquellas páginas desgastadas estaban llenas de anotaciones, pensamientos y lecciones de su padre que nunca había visto. Juicios sobre la vida, expresiones de dolor y anhelos fraguados de una vida marcada por la lucha. Cada palabra era como un golpe en su pecho, costaba creer que su padre, el hombre de pocas palabras que había conocido, había sido tan profundo en sus reflexiones. Reflexionando sobre lo que había leído, Juan se dio cuenta de que lo que su padre había dejado atrás no era solo un legado de tristeza, sino también uno de resiliencia. Esa fuerza, que parecía tan distante en su propia vida, se estaba transformando en una fuente de inspiración. Tenía la oportunidad de romper el ciclo de silencio que había caracterizado su relación familiar, de ser el padre que su hijo necesitaba. Lo que no sabía de mí mismo, murmuró para sí, mientras pasaba las páginas con devoción. ¿Podría ser que Marco comprendiera la complejidad del hombre que era su abuelo? ¿Y cómo las decisiones de su vida habían modelado sus propias elecciones? La idea lo energizaba, y a la vez, lo paralizaba. La vulnerabilidad era un camino que debía recorrer, pero la posibilidad de una conexión auténtica con su hijo era demasiado tentadora como para dejarla escapar. Juan tomó una profunda respiración y abrió el diario al azar. Sus ojos bailaron sobre las palabras escritas hace décadas, como si fueran las instrucciones de un mapa hacia la redención. Cada línea lo acercaba a tan ansiada conversación y, en silencio, se prometió que esta vez no se escudaría en el miedo. Tenía que actuar. Marco, hay algo que quiero que leas, dijo, rompiendo el silencio con una voz firme y decidida. La entrega de aquel diario representaba mucho más que un simple acto, era una invitación a la conexión, una promesa de apertura y sinceridad.
Mientras Marco aceptaba el diario, la presión en el pecho de Juan aumentó, pero también lo hizo su determinación. No sabía cómo reaccionaría su hijo, si comprendería la carga emocional que ese legado significaba. Pero había aceptado que su propia vulnerabilidad era el primer paso hacia el cambio. La mañana transcurrió entre una mezcla de esperanzas y temores mientras el diálogo se abría. Juan se sentaba al borde de la revelación, sintiendo cómo sus miedos se disolvían poco a poco. La puerta hacia la conexión se había entreabierto, pero ¿qué pasaría una vez que Marco confrontara las verdades ocultas sobre su abuelo y sobre sí mismo? El momento de la verdad, al fin, se acercaba, y la incertidumbre del futuro. Podía ser tanto una carga como una liberación. ¿Estaría listo Juan para enfrentar lo que podría desatar esta nueva realidad? La luz del taller se había convertido en un entorno casi sagrado para Juan, un espacio donde los ruidos de la maquinaria y el aroma a madera se entrelazaban con su ansiedad y su anhelo. Sentado en una de las banquitas que solía utilizar, observaba a Marco curiosear las páginas del diario. Las sombras de la incertidumbre danzaban en su mente, pero a la vez, sentía una oleada de valor invadirlo. «Papá, ¿esto es real?», preguntó Marco, su voz era un eco que resonaba en el corazón de Juan. La incredulidad y la curiosidad se entrelazaban en la expresión de su hijo. Juan podía ver cómo le costaba asimilar aquella historia de un hombre que había luchado. Era un momento decisivo, tenía que ser el padre dispuesto a despojarse de las armaduras que había llevado durante años. «Es la historia de tu abuelo», respondió Juan, controlando el quiebre en su voz. «Es parte de quién soy y de lo que quiero que sepas de nuestra familia». Había un peso en sus palabras, como si cada letra estuviera cargada de significado. Se dio cuenta de que esta era la oportunidad de reconstruir un vínculo, de desterrar el silencio que había marcado su propia existencia. Las preguntas de Marco comenzaron a fluir, cada una chispeando una chispa de conexión. «¿Por qué nunca mencionaste esto antes, papá?», inquirió. Juan sintió un golpe en su pecho, como un recordatorio del miedo que había mantenido oculto. Porque no sabía cómo encontrar las palabras. Y temía que no entenderías, admitió, una vulnerabilidad clara y presente. Esa transparencia golpeó la mesa y creó un espacio para la honestidad que había estado ausente. El diálogo tomó un rumbo inesperado. Marco comenzó a señalar pasajes del diario, pidiendo aclaraciones sobre las decisiones que había tomado su abuelo. Juan notó cómo su hijo se mostraba cada vez más interesado, la curiosidad brillando en su mirada. Mientras hablaban, las barreras que ambos habían levantado comenzaban a desmoronarse. En este pequeño taller, lleno de herramientas y recuerdos, el verdadero trabajo de reconstrucción había comenzado. Los recuerdos de su propia infancia comenzaron a surgir, traídos por las palabras de Marco. Revivió momentos de lágrimas y risas, dándose cuenta que había estado robándose a sí mismo la posibilidad de compartir su historia completa. «Quizás no siempre tomé las decisiones correctas», reflexionó en voz alta. «Pero con cada error aprendí algo valioso. Y quiero que tú también entiendas que no eres perfecto, ni debes serlo». Marco lo miraba asintiendo, como si comenzara a captar la complejidad de la vida. Se sintió orgulloso de ver que su hijo podía abrir su mente a lo imperfecto, al aprendizaje que surge de cada tropiezo. A medida que la charla continuaba, una idea se formó en la mente de Juan: tal vez es tiempo de que también comparta mis propias vulnerabilidades. No soy solo un padre, soy un hombre que ha luchado y ha fallado, pero que sigue en pie. Esta revelación se sentía como una liberación. Sin embargo, el momento se tornó sombrío cuando la conversación tocó el delicado tema de las decisiones de Juan. «¿Y qué pasa con tus errores?», preguntó Marco, rompiendo la atmósfera cálida que habían creado. La pregunta le causó un nudo en el estómago, y Juan supo que era un punto crítico. «Esos errores me han hecho quien soy hoy», dijo, aunque no pudo evitar sentir una punzada de culpa. «Pero necesito que comprendas que aún estoy trabajando en mis propios retos. No he sido un padre perfecto, y quiero que sepas que estoy aquí para mejorar». A medida que la conversación se nublaba con expectativas inciertas, la revelación de que ambos habían cargado con sus propios miedos, pero también habían hallado un camino hacia la comprensión, hizo que la conexión entre ellos se fortaleciera.
Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse, Juan saboreaba la sensación de haber dado un paso significativo hacia la autenticidad. Pero una inquietante pregunta se aferraba a su mente, si las verdades sobre su vida podían abrir potenciales heridas. Entre ellos, ¿realmente estaba listo para enfrentar todo lo que podría surgir de esta nueva apertura? La tensión creció a su alrededor. En un giro inesperado, Juan escuchó una puerta del taller chirriar. Al volver su mirada hacia la entrada, se encontró con una figura que no esperaba ver. Una revelación inminente estaba a punto de alterar su búsqueda de conexión. ¿Quién era? ¿Qué tenía que ver con su historia? Su corazón se aceleró, y una sensación de inquietud abandonó su pecho. La conversación estaba lejos de terminar. Juan contuvo la respiración al ver a la figura que se asomaba en la entrada del taller. Era un hombre de mediana edad, con rasgos que le eran vagamente familiares, como un eco distante del pasado. El hombre miró a Juan y, en un impulso casi primitivo, éste se levantó de su banquita, el corazón latiendo en sus sienes. Se sentía como un niño descubierto en un acto prohibido. ¿José? Preguntó Juan, su voz casi un susurro. El visitante asintió, con un leve destello de reconocimiento en sus ojos. Era su primo, alguien que había estado ausente durante años, llevado lejos por circunstancias que Juan siempre había considerado como un capítulo cerrado de su vida. Hemos perdido mucho tiempo, dijo José, su tono encajaba con la seriedad del momento. Vine porque hay algo que debes saber. Marco, quien había permanecido en un rincón, observaba con una mezcla de confusión y curiosidad. La tensión en el aire se volvió casi palpable, como si la atmósfera misma supiera que algo significativo estaba a punto de desvelarse. Juan, sintiendo la presión de su hijo a su lado, dio un paso adelante. No sé si estoy listo para lo que sea que traigas, confesó. La verdad era que el peso del pasado lo abrumaba, y la idea de abrir más viejas heridas lo hacía cuestionar si realmente había comenzado el proceso de sanación. Sin embargo, esa conversación con Marco lo había dotado de una nueva perspectiva, de una forma de enfrentar sus propios fantasmas. Es sobre tu padre, continuó José, manteniendo una mirada seria. Hay cosas que ni tú ni tu madre conocen. Cosas que pueden cambiar cómo ves todo. Las palabras resonaron en el interior de Juan. Su padre, un tema tabú que a menudo había decidido ignorar, ahora se erguía fuerte y claro en el centro de esta reunión inesperada. Se sintió como un niño atrapado entre su deseo de saber y el miedo a lo que podría descubrir. ¿Qué quieres decir?, preguntó Juan, la voz más firme ahora, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. José inhaló hondo. Cuando murió, dejó algo. Una carta, una declaración, algo que nunca se mostró. Él sabía que había decisiones que tomar, y confió en que lo sabrías. Pero no se lo dijimos a nadie. Marco, sintiendo la carga emocional de la revelación, se acercó un paso más. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijiste eso a mi papá? La pregunta de su hijo era como un puñal. Coqueteaba con lo que ya había estado guardando en secreto durante tanto tiempo. No quería que esto interfiriera en tu vida. La familia siempre ha sido complicada. A veces es mejor dejar las heridas dormir, respondió José, su voz temblando un poco. Juan, sintiendo una mezcla de indignación y curiosidad, demandó, ¿y qué te hace pensar que puedo manejar más secretos? He estado intentando enfrentar lo que ya tengo. Pero en el fondo de su ser, se debatía entre el deseo de conocer la verdad y el temor a lo que esa verdad podría desatar. Porque este es el momento de sanar, dijo José, y sus palabras resonaron profundamente en Juan. Era un llamado a abordar su propia vulnerabilidad y profundizar en su crecimiento personal. Tal vez era hora de un nuevo capítulo, uno en el que dejara de lado los miedos y enfrentara el legado de su padre. Mientras procesaba la información y el peso de la revelación, los pensamientos de Juan eran un torbellino. La promesa de entender mejor su historia familiar era tentadora, pero también inquietante. Sin embargo, una chispa de determinación comenzó a brotar en él. Si hay algo que tengo que saber, lo voy a enfrentar, proclamó con más convicción, observando cómo Marco lo miraba con nuevos ojos. Era el momento de dar un paso firme hacia adelante, pero el eco de sus dudas persistía.
La revelación de la carta era solo el comienzo. ¿Dónde está esa carta?, preguntó, la voz firme en su declaración. Juan sabía que la respuesta a esa pregunta podría desatar una oleada de emociones que pondrían a prueba todo lo que había construido hasta ahora, pero estaba preparado para lo que venía. Lo que no sabía era que ese descubrimiento podría llevarlo a confrontaciones aún más profundas y desafiantes. Al mirar a José y Marco, una declaración de guerra interna surgió: voy a desenterrar lo que sea necesario para encontrar mi verdad. Pero, mientras José comenzó a explicar, un nuevo pensamiento cruzó la mente de Juan. Si abrir la puerta al pasado significaba descubrir más de lo que esperaba, ¿realmente estaba preparado para enfrentar las repercusiones, tanto para sí mismo como para su hijo? La tensión aumentaba en el ambiente, y la respuesta, esa verdad escondida, parecía aún más esquiva. La revelación de la carta fue un catalizador para Juan. Mientras José hablaba de secretos familiares que habían permanecido enterrados, la tensión entre el pasado y el presente empezó a desvanecerse. Juan sintió como si la historia de su padre, repleta de sombras y silencios, ahora exigiera ser contada en voz alta. Decidido, miró a su primo, y con determinación, preguntó de nuevo: ¿dónde está esa carta? José tragó saliva, sus ojos reflejaban la gravedad del momento. Está en la casa de la abuela. Sé que ha estado guardada allí, un recordatorio de decisiones tomadas y de las que nunca se hicieron. La mención de su abuela trajo recuerdos de momentos compartidos, pero también lo condujo a la aceptación de que había una verdad que necesitaba enfrentar. El deseo de descubrir lo que su padre había dejado lo dominó, pero también la nebulosa de sentimientos encontrados. ¿Sería la carta un puente hacia la comprensión o una carga que empañaría su viaje de reconciliación con Marco? Sabía que no podía postergar más el encuentro con su pasado. Vamos, dijo Juan. Vamos a buscar esa carta juntos. Su voz se mantuvo firme, aunque su corazón latía desbocado. Esa decisión no solo significaba buscar respuestas sobre su padre, sino también enfrentar los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. En el camino al hogar de la abuela, el ambiente se volvió denso, no solo por la expectación de lo que podrían encontrar, sino también por la posibilidad de enfrentar verdades que Juan había evitado. La tensión latía en sus venas mientras recordaba los momentos de su niñez, rodeado de risas, historias y la cálida presencia de sus abuelos, todo en contraste con la carga de resentimientos que había llevado por años. Marco, a su lado, rompió el silencio. ¿Estás bien, papá?, preguntó, inquieto ante el cambio en el tono de su padre. Juan lo miró de reojo y vio en sus ojos una mezcla de preocupación y curiosidad. Sí, hijo. Estoy bien, solo tengo un nudo en el estómago. Es hora de conocer la verdad, respondió, sintiendo cómo las palabras liberaban parte del peso. Al llegar a la casa, un lugar familiar pero distante, se sintió abrumado por los recuerdos. La puerta chirrió al abrirse, revelando un refugio lleno de ecos del pasado. La luz entraba de manera tenue, proyectando sombras danzantes por el salón, como si los personajes de su historia familiar estuvieran a punto de cobrar vida. La abuela, con su dulzura habitual, los recibió con un abrazo tierno. Pero en su abrazo, Juan sintió una tensión. Algo no estaba del todo bien, como si la abuela también estuviera atrapada en su propio entramado de recuerdos no revelados. Buscamos algo que pertenece a papá, comentó Juan, y al pronunciar las palabras, se dio cuenta de que al soltar el peso de aquel secreto, también liberaba una parte de sí mismo. La abuela sintió, aunque su mirada revelaba una mezcla de tristeza y resignación. Es un lugar delicado, hijo, dijo ella. La preocupación en su voz hizo eco en su propia vulnerabilidad. Juan sabía que no solo buscaba una carta, estaba buscando comprender quién era, de dónde venía, y qué legado estaba dispuesto a construir en el presente. Después de un momento de silencio, la abuela se dirigió a una antigua estantería. Tu padre siempre guardó esa carta cerca de su corazón, dijo mientras sacaba un pequeño cofre. El delicado objeto parecía un reflejo de su propia historia, frágil pero lleno de significado. Con manos temblorosas, Juan tomó el cofre. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda, estaba la carta, el eco de una vida repleta de decisiones que jamás habían sido discutidas.
Sintió como la presión se intensificaba mientras desenrollaba la tela. ¿Qué dice?, preguntó Marco, acercándose con curiosidad. Déjame leerla primero, respondió Juan, consciente de que las etapas de la verdad debían ser reveladas con cuidado. Con un suspiro profundo, comenzó a descifrar las palabras que su padre había dejado atrás. Cada línea lo golpeaba con una sensación poderosa de identidad, una conexión palpable con el hombre que había sido, un padre, un hijo, y sobre todo, un hombre que había amado a su familia. La carta contenía confesiones sobre los errores que había cometido, el miedo de no ser el padre que él necesitaba ser y la esperanza de que sus hijos encontrarían el camino a la reconciliación. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Cada palabra revelaba no solo el dolor del pasado, sino también un llamado a la transformación. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Marco, su voz suave. Las palabras de Juan se ahogaron en el aire. «Estoy bien, hijo. Estoy aprendiendo». Cuando concluyó la lectura, se dio cuenta de que el viaje hacia la verdad no solo había sido sobre su padre, sino sobre sí mismo y la relación que estaba reconstruyendo con Marco. «Esto nos conecta de una manera que nunca esperé», dijo, sintiendo una profunda serenidad al descubrir la fuerza que emanaba de la vulnerabilidad. El tiempo pareció detenerse mientras, con la carta en mano, Juan miró a su hijo y a su familia. En ese momento de revelación, supo que el camino hacia la reconciliación estaba más claro. «Esta es una nueva oportunidad», proclamó, el peso de las palabras disfrutando de un respiro ligero. «Un renacimiento. No solo para mí, sino para todos nosotros». La abuela observó en silencio, sus ojos llenos de orgullo y dolor, pero finalmente se sintió como una guardiana de la verdad. En ese instante, Juan se dio cuenta de que el legado no era solo el pasado, sino también las decisiones que cada uno de ellos tomaría en el presente. Con cada palabra pronunciada, sentía que en sus venas corría una nueva sangre, una mezcla de esperanza, amor y la certeza de que juntos construirían un futuro mejor. Logró lo que tanto anhelaba, la aceptación de sus errores, el poder de compartir su historia y la promesa de que todo lo que había pasado podía ser un terreno fértil para un crecimiento genuino. En ese acto de abrirse, no solo encontró su voz, sino que también invitó a Marco a obtener la suya. El ciclo de dolor y sufrimiento se había transformado en una danza de redención y esperanza. Detrás de cada sombra, había un rayo de luz dispuesto a brillar. La transformación de Juan estaba en cada palabra, cada decisión tomada y en la nueva historia que estaba dispuesto a escribir junto a su familia. En ese acto de reconocimiento, de valentía y de apertura, Juan se sintió renovado. La carta, el legado, no era un peso que cargar, sino un viaje compartido hacia el futuro. ¿Qué más habría en su mensaje? Tal vez, la aventura apenas comenzaba. Es momento de que tú también tomes ese paso adelante. No dejes que tu voz se ahogue en el silencio. Suscríbete ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para que el algoritmo lo note y comenta tu reacción sobre esta poderosa historia. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. La verdadera transformación comienza con un simple clic.